Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. 2 de mayo. Abrimos unos minutos más tarde, hoy ya me quedó claro. Y ¿quién sabe cómo se llama la para allá de esta semana? ¿Alguien hizo la tarea? No estés googleando ahora. Emor. Temor. Emor. Muy bien, muy bien. Diles. Para allá de esta semana, Shavuot de semana. Sí. Se llama Emor. Ah. Acá algunos lo dijeron correctamente, no sé si en las casas algunos sabía, si Julio sabía que lo dijo bien, y no sé si alguien más lo llegó a decir. Pero bueno, tenemos una para allá, Emor, que tiene 3 grandes o 4 grandes temas. Vamos a tratar de hacer un poquito de cada uno para que hablemos de todos los temas que figuran en la para allá. Y el primero de los temas tiene que ver con el nombre de la para allá. ¿Qué es Emor? Diles. Decir. Perfecto. Entonces, miren, me atacan cómo empieza porque es muy gráfico para que vean cómo empieza la para allá. Habló Adonai a Moshe, habla a los Coanim, hijos de Aarón, y habrás de decirles. Una reiteración del verbo hablar tremenda. Habló Adonai a Moshe. Habla a los Coanim, hijos de Aarón, y habrás de decirles. 3 veces lo mismo, en una para allá. Por lo tanto, hay algo del hablar, del decir, que en esta para allá tiene que tener mucha importancia o parecería tenerla. Entonces vamos a ver un poquito, empezando con ese tema, que tiene que ver con hablar, con decir. Entonces, las palabras que usamos o hablar es algo que no terminamos nunca de darnos cuenta de la profundidad que tiene. O sí nos damos cuenta, de hecho. Se corta la voz, Fabián, no sé si tuyo o... A ver, ¿el resto escucha bien? Sí, entonces es tu internet, Karen. Como todo el resto escucha bien, cuando a uno solo no se le escucha. Okay. No, esto es para ustedes, esto no es para mí. Así que el problema es, fíjate que es mejor con el... Ah, esperen, a ver si... Yo no lo configuré el micrófono. Esto era... A ver, alguno de ustedes hable. Hola. Hola. ¿Se escucha ya? Lo que la gente dice, ¿sí? Bien. Creo que se configuró solo, porque yo no y lo hicieron antes, queda. configurar. Lo hicieron hace 4 semanas. No, pero recién apareció, que recién cambió a ese micrófono. Y a lo mejor porque se ve... Bueno, entonces le decía que el hablar es demasiado profundo y muchas veces no nos damos cuenta de las implicancias que tiene. Y les iba a decir que justo que alguien se dio cuenta hace un tiempo e hizo un tremendo negocio con él. Se llamó Freud, porque se hizo un festín de lo que decimos. Y cree él y la gente que después lo siguió que eso lo descubrió él. No es así. Obviamente que él no inventó nada, pero sí resignificó y le dio categorías científicas a algo que el judaísmo hace desde hace muchos, muchos tiempos, que es santificar la palabra y tomar a la palabra con el peso que la palabra tiene. La palabra es muy poderosa y la capacidad de hablar nuestra no es simplemente un medio de comunicación. Nuestra palabra es una ventana a nuestro alma. Lo que nosotros decimos no hace referencia solamente a lo que tenemos intención de decir, hace referencia a quiénes somos. Es muy profundo el tema del lenguaje, el tema de la palabra. Si nosotros no tuviéramos lenguaje y palabra, no podríamos ni siquiera pensar. Vos para pensar necesitas ordenar tu pensamiento con palabras, con el lenguaje, que si no lo tuvieras no podrías ni pensar. Entonces acá en esta para allá, el tema de hablar está muy presente y ahora vamos a ver quizás por qué. Pero en principio, quedémonos con esta primera introducción respecto al tema de la palabra. No quedemos con eso. Guárdense que tenemos que vincular esto con los demás temas. Eso es lo que quiero dejar en costado. Quiero seguir un poquito más con lo de la palabra y el hablar, pero quiero dejar eso para después. La conexión con los demás. Bien. Respecto a este tema de hablar y usar palabras,
¿Saben todo lo que es una nube de palabras? ¿Qué es una nube de palabras, Gustavo? Es un conjunto de palabras que definen algo que vos preguntaste, ¿no es cierto? Y que hay de diferentes tamaños, ¿eso es? Los tamaños es la cantidad Sí, de pero respuestas. claro. Una nube de palabras. ¿Se escuchó lo que dijeron acá? Sí. Estoy chequeando hacia mi micrófono, el parlante. Una nube de palabras es tomar un texto o un discurso o una clase y volcarlo en esa nube de palabras, y entonces el tamaño de las palabras que aparecen en esa nube es la cantidad de veces que se repitió la palabra. Entonces, todas las palabras que aparezcan en un discurso, que aparece una vez, tendrán un tamaño, pero si esa palabra se usó 2 veces, esa palabra tiene doble tamaño, si son 3 veces, tiene triple tamaño. Eso ves en las encuestas también. Bueno, hoy se hacen muchas nubes de palabras. Ustedes lo pueden hacer con cualquier texto. Ustedes pueden agarrar una página o un libro y hacerle, si está digitalizado, automáticamente una nube de palabras, y van a ver qué palabras se repiten más. Bueno, yo los invitaría a ustedes, si fuera posible, a que hagan una nube de palabras del día, de la semana, del último mes, del último año. Si pudiéramos, nos daríamos cuenta qué palabras repetimos más y qué palabras están ausentes de nuestro vocabulario. Y quizás algunos de ustedes encontrarán que muchas veces dicen gracias, y quizás algunos de ustedes encontrarán que muchas veces dicen por favor, como les pedimos a nuestros hijos chiquitos cuando eran chiquitos que hagan eso, y quizás encontrarán que esas palabras están ausentes en su discurso. Quizás ustedes de repente encuentran que se repite mucho la palabra dame. Quizás de repente pueden descubrir que se repite mucho palabras más agresivas o más compasivas, más neutras o más jugadas, más afectivas o más materiales. Nada, uno haciendo un análisis de las palabras que utiliza llega a conocer en profundidad más quién es uno. Si pudiéramos perfeccionar más esa nube de palabras, tendríamos que hacer un análisis de los tonos que usamos. ¿Cuánto gritaste hoy? ¿Cuánto gritaste la última semana? El último mes. ¿Cuánto tiempo hablas con amorosidad y cuánto no? ¿Con quién hablas con un tono y con quién hablas con otro tono? Ustedes saben que las palabras y la manera que hablamos con la gente es tremendamente determinante. Les quiero contar algo que escuché esta semana en un podcast que me gustó mucho. El autor se llama Mariano Sigman. No sé si lo conocen, sacó hace muy poquito un libro muy bueno que yo tengo ahí entre mis pendientes para leer, que se llama algo así como El poder de las palabras o algo por el estilo, no me acuerdo el título, pero algo así. Él contaba en el podcast que generalmente nuestras palabras hacia los menos conocidos suelen ser mucho más amorosas que nuestras palabras a los más conocidos. Y a veces en eso cometemos errores que cualquiera que si lo piensa un poquito no va a cometer ese error, pero lo cometemos. Entonces él da un ejemplo. Pregunto, estamos en la calle y una persona se tropieza y se cae. Levante la mano, ¿quién iría rápidamente a ayudar y a preguntar, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Levante la mano, ¿quién lo haría casi automáticamente? No conteste por los demás, cada uno por uno mismo. Es verdad. A ver acá, ¿quién levantó la mano? Acá todos, en las pantallas. Hay algunos que no levantaron, pero la mayoría levantó. Ahí está, terminan levantando. Ok. Ahora imagínense la misma escena, decía Mariano. Y es tu hijo el que viene corriendo hacia vos y se cae. Y vos te acercás y le decís, ¿cuántas veces te dije que no corras? ¿Por qué? Y la persona que venía caminando, capaz que también le dijeron 1000 veces que no corra, tal vez también estuvo advertido que podía ser peligroso, y vos te acercaste con cariño y dijiste, señor, ¿está bien? Señora, ¿necesita ayuda? ¿Lo puedo ayudar? Y a tu hijo, en lugar de abrazarlo y preguntarle, y ojo, yo hablo esto no porque yo lo tenga superado, yo necesito cursar esto 14 veces, pero te acercás a tu hijo y decís, en lugar de decirle, mi amor, ¿estás bien? Y después que te asegurás que está bien y que no tiene problema,
te sentás tranquilo, le compras algo para tomar y le contás y le enseñás y le explicás, perdón, ¿no? Lo cagás a pedo. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Entonces, es muy interesante analizar nuestras palabras, nuestro vocabulario, las que elegimos, las que omitimos, las que decimos a la gente cercana, las que decimos a la gente lejana, las que le decimos a la gente que no tenemos ningún vínculo y las que usamos con la gente que tenemos más vínculo. Digamos, el manejo de nuestro vocabulario, nuestra palabra, habla mucho sobre nosotros. No tiene que ver solamente con lo que decimos. Y por eso quizás, esto ya es lo más conocido, pero lo tengo que decir, es inevitable no decirlo, quizás por eso la Torá eligió empezar contándonos que fue a través de la palabra que Dios creó el mundo, que fue a través de la palabra que vinimos a la existencia y que creamos nuestro mundo, nuestras relaciones, nuestros vínculos, los creamos a través de la palabra. Y también, a través de las palabras, a través de los vínculos y de las expresiones, destruimos lo que podamos destruir. O sea, Dios creó el mundo con la palabra para enseñarnos el poder que tiene, no solamente para construir, sino el poder que tiene. Y nosotros tenemos la posibilidad de usarlo para construir o para destruir, para bendecir o para maldecir. Y acuérdense de este tema para el final del encuentro. Para bendecir o para maldecir. ¿Está bien? Bendecir es bien, decir algo bien para otro, y maldecir es decir algo malo para otro, o vamos a ver en hebreo cómo se dice maldecir y qué implicancia tiene maldecir a otro, y eso con eso vamos a cerrar el encuentro de hoy, así que nadie se puede ir porque si no se pierden eso que... y también agrega que nos decimos a nosotros mismos. Ah, es verdad, Marta, tenés razón, él después dice que uno a uno mismo se tropieza, se cae y dice, soy un tarado, soy un inútil. O sea, el otro se cayó y sos muy amoroso con el otro. Muy bien, Marta, ¿escuchaste mi podcast que yo? O se ríe también cuando uno se cae. Sí, pero lo grave es cuando uno se insulta a uno mismo y no somos compasivos con los demás, sino con nosotros. Bueno, dicho esto, dicho esto, que es el comienzo de la parashá y el título, vamos al primer tema de la parashá. El primer tema de la parashá es el tema de los Kohanim. ¿Cómo se traduce Kohanim? Okay. Sacerdote. Sí, sacerdotes. No es sacerdote, pero sí, es sacerdote. Es la manera en la que nosotros llamamos a Kohanim, que era un subgrupo de una de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántas eran las 12 tribus de Israel? 13. Muy bien. Las 12 tribus de Israel son 13. Acuérdense. Son 12 que reciben tierra y la tribu de Levi que no recibe tierra. Entonces la tribu de Levi es como si fuera una 13, una tribu 13 que no recibe tierra, pero que es una tribu. Y dentro de la tribu de Levi hay un subgrupo que se llaman Kohanim. ¿Qué tendrías que haber hecho para ser Cohen dentro de la tribu de Leví? ¿Hijo de quién? Porque hijo De otro. de Aarón. De Aarón. Aarón, que fue el primer Cohen. O sea, si vos eras hijo de Aarón, tenías la herencia de la Kohanut, y así se fue transmitiendo de hijos, hasta el día de hoy son los Kohanim. En nuestra parashá lo que aparece son las restricciones que tienen los Kohanim. Las cosas que un Kohen no puede hacer. ¿Alguno sabe qué es lo que no puede hacer un Kohen? A ver, No ir al cementerio. No vi. más o menos. ¿Se escuchó lo que dijo? No ir al cementerio. Bien, lo que dijo María es correcto. En principio no pueden entrar al cementerio, salvo para el entierro de un familiar directo. El padre. Hermanos o hijos. No más. Y el Kohen Gadol por nadie, ni siquiera por los familiares directos. Un Kohen no puede entrar al cementerio, salvo por sus familiares directos. ¿Qué pasa con el tema de casamiento? Que Ari lo dijo, pero mezcló los dos. Se tiene que casar con una chica virgen, si no me equivoco. Eso fue lo que dijo Ari. No le escuché. Pero esa restricción es solo para el Kohen Gadol. Ok.
El Cohen no se puede casar Una separada. con una divorciada. Ah, divorciada. Perdón, ¿cuál es el Cohen Gadol? ¿Cuál es la diferencia El entre uno y sumo otro? El sacerdote, gran sacerdote. ¿está bien? El capo de capos. Entonces, hay como una diferencia ahí, pero en principio está bien. No pueden casarse con mujeres divorciadas, no pueden ir al cementerio. La parashá dice eso. ¿Qué es lo que sí pueden hacer los Kohanim que no están en la parashá, pero ya lo recordamos? ¿Qué es lo que hace un Cohen que el resto no habitualmente no hace? Sacrificio. Acá dice en la época del templo los sacrificios, pero hoy en día Bendecir al pueblo. la Birkat Kohanim, la barajada de los Kohanim, a la gente, que es ponerse el talit, envolverse, poner las manos, a ver si me sale, así, abajo el talit, moverse y bendecir al pueblo. ¿Y qué más? Es lo que suele hacer un Cohen hoy en la sinagoga. El primero en pasar a la Torá. Muy bien. ¿Cómo? La primera aliá a la Torá. Cuando leemos a la Torá, leemos 7 aliot. La primera es para un Cohen, la segunda es para un Leví, y después venimos nosotros, Israel, los comunes. El populacho, Amal. Bueno, entonces la pregunta obviamente es ¿por qué estas restricciones de los Kohanim? Pero especialmente vamos a hablar hoy de por qué no pueden ingresar al cementerio. Primero les pregunto, ¿estuvieron alguna vez en una situación de cementerio con un Cohen y cómo se maneja? Sí. ¿Cómo se manejó? No, era o sea, una familia, el nieto quedó afuera, bueno, los hijos entraron, era un cementerio de descendencia marroquí, entonces era como otro tipo de entierro. Más O sea que impresionante. dejaban entrar a los hijos por esto de que por un Sí, papá podés, sí, pero al los nieto nietos se no le quedaron dejaron. afuera. ¡Wow! Sí. Bueno, una cosa para que sepan, en algunos cementerios, sobre todo los sefaradín, lo que hacen es que los Kohanim están enterrados en la primera fila, para que la gente no tenga que entrar al cementerio. Los Kohanim, cuando vienen de visita al cementerio a verlos, no tengan que entrar dentro del cementerio, sino que desde la puerta los puedan ver, aunque sea de esa manera. Y me tocó una vez con un primo lejano, que falleció un tío abuelo lejano mío, y fuimos a acompañarlos, y yo no sabía que eran Kohanim, y este primo mío lejano, el rabino de Chabad no lo dejaba entrar. Y era raro, porque era el hijo, pero no lo dejaban entrar igual, y de repente se juntaron 3 o 4 rabinos de Chabad ahí para pensar, se discutieron, debatieron, hicieron una ronda de manos, lo pusieron en el medio y lo acompañaron en una ronda para que llegue hasta la tumba del padre, porque puede, entre comillas, contaminar, pero por la tumba del padre, no por el resto del camino que lo lleva hasta ahí. Entonces lo cubrieron en el camino, llegó hasta la tumba del padre, estuvo en el oficio y después lo cubrieron a la salida. ¿Está bien? Para que vean cómo sigue funcionando esto en la mentalidad de los judíos practicantes, de los observantes y de algunos de nosotros también, hoy en día. Vicky, te escucho. Se está desmuteando. Pues. Una pregunta, Javi. ¿Quién es hoy en día, digamos, solo con tener el apellido Cohen o Cohen ya sos un Kohanim? ¿O si sos un hijo? Cohen. ¿Quién es Cohen hoy en día? Vicky, es como la judeidad. La única forma de probarlo es que tu familia te lo haya contado y el papá, el abuelo, el bisabuelo sean Kohanim y haya tradición familiar. No hay otra manera. Hay un estudio genético que se hace y la verdad es que dio una compatibilidad muy grande. Hay como miles de Kohanim analizados a nivel mundial y todos dan un índice de compatibilidad muy alto. O sea que hay bastante conservación de esto y se puede ver, pero la única forma de saberlo es que te lo haya transmitido tu familia. Algunas Hola, personas se enteran, perdón, no sé quién habló, pero esperen un segundo. Algunas personas se enteran cuando van a las tumbas de algún abuelo o bisabuelo y encuentran este simbolito en un costado dibujado de la tumba. Eso significa que la persona ahí enterrada es o era Cohen. Pero no hay otra forma. Y que ellos están en falta. Bueno, pero si no lo sabías, no estábamos ahí. Alguien más, yo me pisé con alguien que iba a decir algo y... ¿O no? Ok. El apellido, Con el apellido no basta. Con el apellido no basta. Sepan que los apellidos fueron puestos por el entorno no judío, cuando en el siglo XVIII y XIX empiezan a crearse las instituciones oficiales de los Estados-Nación. En algunos lugares te ponían apellidos ellos, en otros venías vos.
otros ponían el apellido, se le ocurría a la persona que te anotaba. El apellido no demuestra nada, así como no hay apellidos que demuestren judaidad, tampoco hay apellidos que demuestren Kohanut. Vos podés llamarte Goldstein y no ser judío, y podés llamarte Cohen y no ser sacerdote. O sea que eso no alcanza para todo. Bueno, acá hay un tema central en este tema de los Kohanim que tiene que ver con el contacto con la muerte. Esa es la gran restricción. Entonces hablemos un poquito de qué significa esta restricción del contacto con la muerte. El pueblo de Israel cree desde hace mucho tiempo que nuestro cuerpo es sagrado porque tiene una combinación. Lo que hace sagrado a nuestro cuerpo es que tiene una dimensión física y una dimensión espiritual. Somos cuerpo, pero también somos alma. No alcanza con una de las dos. Es decir, que mientras el cuerpo tenga la combinación con el alma, somos seres sagrados. Cuando esa combinación no está más y el alma abandona el cuerpo, ese cuerpo deja de ser sagrado para el pueblo judío en los términos que habitualmente estamos acostumbrados. Y empieza a transformarse solo en materia. Y cuando es solo materia, cambia la densidad de ese ser. Lo único que hace nuestra vida sagrada es que a nuestro cuerpo se le sumó un alma. Si fuéramos solo cuerpo, eso significa que no viniste a la vida a satisfacer tu cuerpo, ¿no? Que no es tu única misión en esta vida hacer que tu cuerpo la pase bien. Es mantener la armonía, la unión, la conjunción entre cuerpo y alma lo que te hace ser un ser especial, un ser sagrado. Entonces, por eso el pueblo judío tiene con el contacto con una persona que ya no es más persona, sino que es un cuerpo inerte, muerto, un tema muy particular, que te genera un estado de impureza. Tamé, en lugar de tabor. Tabor es que sos puro, tamé es que sos impuro. Ahora, esto lo único que implicaba en la antigüedad, no piensen impuro como sucio, malo, asqueroso, no tiene esas connotaciones. Impuro era que así como estás, no podés ir al templo de Jerusalén. Para ir y entrar al templo hace falta estar en estado de tamé. Perdón, de taor. No podés estar tamé. Y si estabas tamé, lo único que implicaba era que ibas a la mikve. No es algo grave. Pero sepan que había un cambio de categoría de estatus. Esto respecto a la muerte en general. Pero acá tenemos una restricción más fuerte con los Kohanim, que les quiero hablar, pero eso es ahora. No sé, alguien puso algo en el chat que no entendí. Tal vez es la función de los Kohanim, si se me refería a la Pero función de perdón, los Kohanim. Javi, uno no podría ir al cementerio después de... ¿Hay alguien enterrado? Cuando decís uno, decís cualquiera o un Kohen. Un familiar Pero ¿estás enterrado. hablando de un Kohen o de vos? No, de De cualquiera. cualquiera, no Cohen. Puede ir, porque el estado de impureza era solo regía en el templo, ahora no hay más templo. No hace falta estar, no pasa nada. Pero acá con los Kohanim hay una restricción más fuerte, que ni vaya. Y la respuesta clásica es que el Kohen siempre tiene que estar dispuesto a hacer su trabajo, a estar en el templo, a hacer un corbán que alguien se lo pida, un sacrificio, una ofrenda, por lo tanto, que no se contamine, así siempre está dispuesto y disponible. Pero yo creo que hay algo más profundo que eso, obviamente, que es una respuesta pragmática y está bien, pero no es suficiente. Entonces, creo que lo que hay, tengo que decirles algo previo para decirles. El judaísmo tiene muchas cosas que son propuestas originales de vida. Hay muchas cosas que van a encontrar en la Torá que no van a encontrar en ningún lado. La primera de ellas es que cualquier hombre y mujer está hecho a imagen y semejanza de Dios. No lo van a encontrar. En la antigüedad, el único que estaba hecho a imagen y semejanza de Dios era el rey. El resto eran todos, cualquiera. Que el judaísmo diga, no, muchachos, todos es un cambio, una revolución. Pero hay veces que el judaísmo lo que hace es venir a contestar una cultura imperante. Y viene a diferenciarse de esa cultura. Bueno, en realidad lo que dije recién lo pueden leer también como una diferenciación.
En una cultura donde todos creen que solamente el rey es imagen y semejanza a Dios, viene el judaísmo a decir todos. Bueno, en esa cultura imperante a aquel momento, la mayoría de los sacerdotes se dedicaba al culto de la muerte. Y había un montón dedicado alrededor del culto de la muerte. Y si no, miren, nosotros nos fuimos de Egipto. Las pirámides son un culto a la muerte. La pirámide es construir algo totalmente desproporcionado para que en la muerte el faraón encuentre una vida y todo lo que necesita, y que en la vida de acá todos se mueran de hambre, todos se mueran construyendo una pirámide, no me importa. Lo importante es el culto a la muerte del faraón. Bueno, nosotros amigos no, acá no hay culto a la muerte. Fíjense, hasta tal punto que el sacerdote que vos venerás y que vos respetás y que hoy lo idealizás, bueno, el sacerdote no puede entrar con la muerte, no puede contactarse con la muerte. No hay culto a la muerte. Nuestros sacerdotes trabajaban para la vida, no para la muerte. Y la predisposición total y absoluta de su función está vinculada a la vida. Y quizás ese sea el mensaje más fuerte de todo esto. Entonces, la santidad de la palabra y la santidad del cuerpo y de la vida. Ese es el segundo tema. Y el próximo tema de la parashá, después de hablar de esto, la parashá va a hablar de algo que no tiene nada que ver, que son los Hagim, las fiestas judías o las festividades judías. Tenemos enumerados en nuestra parashá todas las festividades judías, que son 7, y siempre las recordamos por las dudas para que las vayan aprendiendo. Y a ver, Eso. Pesaj, segunda. Sigan. Shavuot, Shavuot, tercera. Sukkot. 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 No, acá, Sukkot. Sí. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Yom Kippur. Esperá, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Ah, y la primera. Falta última y primera. Sukkot. Ya está. Sukkot ya está dicha. Mini Atzeret y Hanukkah. Purim, la primera La Purim. Torá. Purim es la Hanukkah. primera. ¿Quién dijo Hanukkah? Te vas a marzo. Simchat La Torah. Torá. Simchat Torah. Hanukkah no está en la Torá, Simchat Torah tampoco. Ah, Purim, la primera. Mini Atzeret Purim, tampoco. te vas a marzo, Purim. Purim no está La en primera. Purim no Shabbat. está en la Shabbat. Ah, Shabbat. Amigos, Purim está en el libro de Esther, que es del Tanaj, no de la Torá. Y Hanukkah está en el Talmud, posterior todavía. O sea, en la Torá tenemos 7 fiestas, ya puedo volver a la normalidad, 7 fiestas: Shabbat, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Shmini Atzeret. Los rabinos le van a agregar Shmini Atzeret sin Torah. El libro de Esther va a agregar Purim mucho más adelante, y el Talmud va a agregar Hanukkah mucho más adelante, y Ben Gurión va a agregar Yom Ha'atzmaut más adelante. No, todo eso es mucho más adelante. Por ahora tenemos 7 fiestas en la Torah, no es casual 7, obviamente, que es el número central, y tenemos la santidad de la palabra, la santidad de las personas y de la vida, y la santidad de los momentos, del tiempo. Parecen temas sueltos cuando uno lee la parashá solo y va leyendo y saltando un tema al otro, pero está hablando de santidades. La parashá es clara, es bien concreta, tiene un tema central y todo gira alrededor de esos 3 temas, de ese tema central a través de 3 enfoques distintos, y podemos entender esta conjunción en esta parashá. Pero además, tenemos otro tema que es súper importante, y es que después de la muerte, cuando la parashá habla de la muerte, la resurrección de la muerte, siempre vienen tiempos para celebrar y festejar. Nunca te podés quedar una vida entera de duelo. No existe, no se puede, el judaísmo no está a favor de eso. Y yo sé que a veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero después de un fallecimiento, después de hablar de la muerte, hay que volver a celebrar la vida. Entonces termina de hablar de ese tema de la muerte y pasa a hablar de la santificación del tiempo, de los momentos, de la vida, y empieza a hablar de eso como en forma de Hagim.
de festividades, que de eso se trata. Lo segundo, súper importante de los Hagim, es que nos estructuran el año. Así como el Shabbat estructura la semana, los Hagim estructuran el año. Y los Hagim estructuran el año en dos dimensiones distintas. Una natural y una histórica. La natural es la cosecha. En la antigüedad se vivía de la cosecha, se vivía del campo, se vivía de los animales, de lo que crecía de la tierra. Esto de high-tech y demás es todo postmoderno. En la antigüedad no había eso. Entonces, toda la vida estaba regida por tu trabajo. Entonces, para nosotros, a diferencia de para los griegos, sino que yo digo que a veces las culturas van marcando una diferencia con las culturas que lo rodean, para nosotros el trabajo es bien visto. Los griegos decían que el trabajo estaba mal. La vida era contemplativa, trabajaban los esclavos. Las personas tenían que dedicar su vida a contemplar, a pensar, a charlar. Che, hubiera estado bueno ese griego, ¿no? Pero bueno, había que tener una concepción de vida distinta. Para nosotros, desde entrada, siempre el trabajo es sagrado, está bien, y uno tiene que trabajar. De hecho, la mitzvah de Shabbat es genial, porque todos escuchamos el final, nadie escucha la mitzvah completa, porque cada uno escucha lo que quiere escuchar. Entonces decimos, ¿qué es Shabbat? Descansar el séptimo día, descanso. No, Shabbat es trabajar 6 días y descansar el séptimo. Escuchar entera la mitzvah. Entonces, claramente hay una invitación a que nuestra vida sea productiva, que hagamos algo, que transformemos, que construyamos, que dediquemos nuestro tiempo y nuestra energía a hacer algo que valga la pena. Y por supuesto, que eso debe estar en un ritmo de vida saludable, correcto, positivo. Y eso se da cuando vos armonizás tu trabajo y tu descanso, tu entrega a la construcción y tu entrega a la contemplación. No es una vida de contemplación, es 6-1 como ritmo general de vida. Y eso está atravesado por una línea histórica y una línea natural que te invita a tener momentos en el año para repensarte, para reflexionar, momentos en el año para reunirte, para celebrar, momentos en el año para reencontrarte y para salir de tu rutina. Entonces hay una rutina que es interrumpida por un Shabbat y hay una rutina que es interrumpida por los Hagim. Hay una vida que se ordena a través de un plan de trabajo y hay una vida que se ordena a través de momentos de encuentro. Mínimo, 3 veces por año tenía que haber una reunión de toda la familia. Pesach, Shavuot y Sukkot. Los que podían, cada Shabbat. Pero si no podías cada Shabbat, por lo menos 3 veces al año te encontrabas con toda tu familia. Por lo menos tenías que tener conciencia de los cambios de clima más fuertes. Un gran encuentro es cuando empieza la primavera y otro gran encuentro es cuando empieza el otoño. Cuando empieza la primavera, que es seguida por el verano, y cuando empieza el otoño, que es seguida por el invierno. Son 2 momentos muy fuertes, muy distintos de clima, de vida. Entonces hay en los Hagim un intento de ordenar, de estructurar, de presentarte a vos una vida con un ritmo de vida. Santificamos nuestra palabra, la vida, las personas y los tiempos, los momentos, a través de distinguirlos. Entonces distinguimos personas, distinguimos espacios, lugares, palabras y distinguimos momentos. Esa es nuestra vida de santidad. Y así es como estructuramos nuestra existencia. Bueno, yo les dije que les iba a conectar los temas de la parasha, que ya lo hice, pero me guardé para el final, algo. Empezamos con la parasha, con Emor, decir. Y dijimos que uno puede bendecir o maldecir. Bueno, después de estos 3 grandes temas en la parasha, al final aparece un tema muy raro, que no tiene nada que ver con nada. Y es la historia de una persona, dice la Torá, hijo de una mujer judía y un papá no judío, egipcio, que se pelea
con otro judío por mamá y papá. Y el texto remarca que uno es hijo de mamá judía. Y se pelean, y entonces el que es hijo de mamá judía solamente, el texto dice, mekalel al otro. ¿Y qué es mekalel? Maldecir. Entonces, uno de los protagonistas de la historia maldice al otro. Y claramente hay un intento de la Torá por decirte que provienen de culturas distintas. Porque ustedes deben saber que no está bien visto en el pueblo judío distinguir o discriminar a otro porque no sea judío. Más allá de que haya judíos que lo hagan, no es lo que hay que hacer. Y tiene algo más muy fuerte de la halajá. Después, la ley judía hace algo muy interesante. Si alguien no era judío, pero ingresa al pueblo judío, es decir, se convierte, como habitualmente se dice, aunque se convierte me suena a una palabra que no es muy linda, parece la norma de la tele, que tampoco se usa más, pero conversión en realidad es ingreso al pueblo judío. Si alguien ingresa al pueblo judío, está prohibido recordarle que en el origen no era judío. Pues no puede decirle, ahí viene el converso, ¿no? Es judío. Y no se le puede preguntar, che, ¿pero vos sos judío de nacimiento? No se puede preguntar eso. Alguien que ingresó al pueblo judío es judío. Y ya debe ser llamado y considerado judío como cualquier otro. Entonces es muy fuerte que la Torá lo siga llamando de esa manera porque significa que no se convirtió, que no ingresó al pueblo judío. Y además es muy fuerte que se hayan peleado y haya aparecido ahí una palabra clave que es maldición. Cuando al principio hablábamos de que la para allá es emor, decir. Y la fuerza y potencia que tiene esa palabra, al final nos advierten de no mal utilizar. ¿Qué es maldecir? Dijimos que era decir algo malo. ¿Qué es mekalel? ¿De qué palabra en hebreo viene? De cal. ¿Y qué es cal, Ari? Fácil. Fácil. Liviano. Liviano. Muy bien. Mekalel a otro es quitarle entidad al otro, hacerlo efímero, liviano. Es quitarle sentido e importancia. Vos no tenés peso para mí. Vos sos alguien que no me importa. Ningunearlo. Es ningunearlo, acá dice Ari muy bien, es ningunearlo. ¿Cómo se dice respeto? En hebreo, ¿eh? Sí. ¿Saben? Sí, Es un... Cabot. Muy bien. Kabod. Y kabod significa pesado. Saber y peso. Entonces, respetar al otro, darle entidad, es darle peso. Pero Cabot no es honor Sí, también. 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 Ah, ok. Correcto. Es un kabod, es honor, pero yo te anime Javed, o sea, yo te respeto. Yo te doy el honor que mereces, pero significa que te respeto. Entonces, cuando yo te doy peso, te doy entidad, te respeto. Si yo te ninguneo, te hago... Hay alguien acá, no te veo, no existís, te hago como liviano, como efímero, como alguien que no tiene ese sustento, y te paso por encima. Entonces, las palabras que utilizamos son las palabras que muestran quiénes somos y son las palabras que nos permiten construir el vínculo con los que nos rodean. Y nuestras palabras le van a dar peso al que está enfrente o no. Nuestras palabras le van a dar entidad al que está enfrente o no. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque este personaje final de la parashá es excluido del pueblo, que en términos de la Torá es matado, porque esa persona se saca del campamento, no puede seguir conviviendo, porque como todos nosotros somos todos hechos a imagen y semejanza, nadie puede ser descalificado por el otro. Y si vos descalificás al otro, sos vos el que se queda fuera. Y entonces, así como, con esto voy a terminar, así como la Torá
empieza revolucionando el mundo y el judaísmo, diciéndonos que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Después la Torá, antes de que recibamos la Torá, vuelve a revolucionarnos y decirnos, muchachos, todos ustedes, todos, Mamlejet Kohanim, son todos sacerdotes. Todos sacerdotes. Mamlejet Kohanim de Goy Kadosh. Eso es la Torá de nosotros mismos. Somos un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado. Es decir, que ser parte de este pueblo de sacerdotes y del pueblo sagrado es cuidar tu palabra, cuidar tu persona, tu cuerpo, siempre y cuando esté entrelazado con tu alma, cuidar tus momentos y a partir de ahí construir con los demás un vínculo de respeto. Si no lo haces, te quedas afuera. Bueno, esto fue Mor. ¿Alguna pregunta, comentario o algo? ¿O cerramos aquí? Bueno, como dijo alguien cuando entré, nos vamos de viaje, nos vamos a Marruecos con Lambrot, somos 43, 45. Bueno. Acá veo alguna pantallita de alguno que viene conmigo, como Saúl. ¿Alguien más que viene acá? No, creo que no. María. Ah, María también viene, es verdad. Ah, Mira, no se María dio cuenta, también. María, no reaccionó. Así que nos vamos el domingo, este Shabbat estamos, y hay 2 martes seguidos que no tenemos clase. Nos reencontramos después de 2 semanas y van a recibir el mail, pero quédense tranquilos, vamos a volver todos más sabios de Marruecos o más gorditos, no sé. Nos vamos a enriquecer en Marruecos, veremos si solamente la dimensión física o también Marruecos en la espiritual. solamente y No, hay Portugal. un grupo de gente que siga Portugal, yo hago solamente la mitad del grupo es solamente Marruecos, yo me vuelvo después de marzo. Bueno, Me quedé. Buen viaje, Buen Gracias. viaje para todos muy buen y viaje. todas. muchas gracias. Gracias. Buenísimo, Buen buenísimo. viaje. Se nota muy bien. Tengan un Pásenlo hermoso lindo. y productivo viaje, un hermoso Si viaje. llega a ver Que les vaya muy Marruecos, bien. alfajores Habana traigo para todos. Pero si no encuentro Dulces Marruecos, marroquíes, ¿no? Debe ser Para muy todos rico. contar las experiencias me parece mucho más lindo como regalo. chau. Nos vemos en Shabbat. Chao. Chau, chau. Shalom, buen viaje. Gracias.